Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en mi canal Distorsión para hablar hoy de un asunto bastante polémico que está originando una gran controversia, sobre todo a través de redes sociales, que es prácticamente donde se cuece actualmente todo el mundillo ufológico, y me refiero a todas esas noticias que desde el pasado mes de noviembre pues van sucediéndose sobre unos extraños avistamientos acompañados de fotografías y filmaciones de unos extraños objetos voladores que están provocando una especie de histeria colectiva en varios estados norteamericanos, puesto que no se sabe muy bien de qué se tratan, aunque se los define como ufodrones, porque son objetos normalmente de pequeño, mediano tamaño, aunque también los hay grandes, pero que se observan sobre todo de noche, tienen luces muy parecidas a las que debería de llevar cualquier tipo de aeronave terrestre, ya sean las correspondientes a un dron, a un helicóptero o a un avión comercial. Pero lo que está destacando, y esto ya hay que meterlo dentro del contexto de la nueva narrativa que llevamos sufriendo también, entre comillas, desde 2017 hasta el presente, donde las autoridades correspondientes, ya sea el propio gobierno, el Departamento de Defensa, el Pentágono, los militares o las agencias estatales o federales que se encargan de esta investigación, pues no ofrecen una respuesta clara y contundente sobre esos fenómenos aparentemente anómalos aéreos que están suscitando incluso el temor de muchos ciudadanos porque no saben realmente a qué se están enfrentando. Y esto, como digo, pues no es nada nuevo porque si nos trasladamos a 2017, cuando a través de la exclusiva que se da en el New York Times, que inaugura todo este meollo de los ovnis del Pentágono, pues vemos que la famosa filmación del Tic-Tac, pues los expertos militares, pues no ofrecen tampoco una respuesta o solución a lo que se graba desde ese caza militar, desde ese avión de combate. Y claro, resulta sospechoso, cuanto menos, que ni con los medios técnicos ni con los medios humanos los militares sean capaces de identificar un objeto, y se pueda, incluso le está debatiendo a día de hoy si lo que se graba en el tic-tac está o no en movimiento, está o no está girando, o tiene o no capacidades asombrosas en el aspecto de sus movimientos y velocidades, por lo que parece que hay un interés por mantener o promover el suspense en torno a este tipo de informaciones, incluso cuando se trata sobre todo de un vídeo, de unas imágenes que eh, pensábamos todos que los expertos podrían, a estas alturas de la película y teniendo en cuenta la inversión multimillonaria durante las últimas décadas del ejército estadounidense en proveerse de radares, sensores, cámaras térmicas, de infrarrojo y de todo un aparataje para que nada se les escape a su control, pero a la hora de la verdad, cuando tienen que emitir algún tipo de valoración de identificación sobre un ovni, porque realmente son objetos volantes no identificados, pues ahí opinan como cualquier hijo de vecino. Y esto ya, o estamos ante una incapacidad manifiesta de los que
manejan la tecnología o que no la tienen o que no saben calibrarla, o aquí puede haber gato encerrado, que es lo más probable porque, como vemos, con los globos espías ocurrió un tanto de lo mismo. Se enviaron aviones de combate que van equipados con toda suerte de aparatos para identificar cualquier elemento que vean en el aire y sin embargo no dan una respuesta concreta o contundente de que eso se trata simplemente de un globo, ya sea chino, estadounidense, meteorológico o con otro tipo de intenciones de espionaje. Se juega todo a una especie de incertidumbre, dejándolo todo en el aire con una atmósfera de misterio donde cabe la posibilidad de que el tic-tac, los globos chinos, ahora los ufodrones, pues puedan tener algún tipo de explicación más extraordinaria, que puedan ser naves de origen extraterrestre o de otras dimensiones. Y esto es lo que parece patente en toda esta consecución de mini oleadas de fenómenos aparentemente anómalos aéreos que todo hay que decir que de entrada no contienen una alta extrañeza como para impresionar ni a la opinión pública ni a la comunidad científica, porque imaginemos que el tic-tac o los globos espías o la famosa medusa esta que se graba en Oriente Medio y que va flotando de un lado a otro, pues visualmente no contiene nada que de entrada a uno le pueda parecer como alienígena o algo realmente extraordinario. Entonces, como si estuvieran jugando con cartas marcadas porque independientemente de que se pueda ir la balanza hacia lo, digamos, extraterrestre o lo mundano, y aquí entrarían todas las explicaciones naturales o terrestres, pues no van a convencer a nadie porque no dejan de ser, como digo, informaciones que no contienen una alta extrañeza. No hay un platillo volante con ventanas, con antenas, con seres asomados a ellas, haciendo gestos a la cámara. Que eso, si se llegase a afirmar que es extraño, pues evidentemente daría la vuelta al planeta. Pero sin embargo, la discusión y es también una gran casualidad que se están originando las discusiones desde 2017 hasta la fecha, pues siempre son con objetos y con objetos, entiéndame que me refiero a lo que manejamos en las filmaciones o en las informaciones que se están dando a conocer, pues no son tampoco nada de otro mundo. Y aquí esta expresión adquiere un gran significado. Y fijaros como con los UFO drones, pues lo que vemos en las filmaciones son objetos que parecen drones, parecen pequeños helicópteros, tienen luces parpadeantes, luces rojas, luces verdes, luces blancas. No hay nada en todo esto que realmente, ya digo, que nada más verlo uno diga, esto si se soluciona, pues va a ser un gran aporte, un gran avance en el esclarecimiento del fenómeno ovni o UAP. ¿Por qué? Porque no se están dando o no se están poniendo sobre la mesa un material que tenga una relevancia a nivel visual para no solamente los expertos en estas cuestiones, sino para el ciudadano medio o para el científico que ya quiera a estas alturas, que estamos en el siglo XXI, en el año 2024, a las puertas del 25, y lo que ya se pide, cuanto menos, es ya algo que de entrada el debate que se origina, como con todas estas cuestiones que he nombrado, pues al final
resulten para algo realmente importante. ¿Vosotros imagináis que dicen que lo que graba el tic-tac o la filmación tic-tac es una nave de otro mundo? Para el ciudadano de a pie seguirá siendo un punto en una cámara que lo mismo es una nave extraterrestre o no, y para el científico igual, con los ufodrones, pues prácticamente lo mismo, con el ovni medusa volvemos a la misma cuestión, y esto me hace a mí sospechar, al igual que otros muchos compañeros, de que aquí hay, y lo decía al principio, gato encerrado. Aquí hay un interés manifiesto de no querer solucionar los problemas desde el minuto cero. Si no, por ejemplo, los globos espías no hubieran dado tanto como dieron, fijaros que un alto mando del NORAD, en declaraciones después de haber derribado un presunto ovni globo espía en Alaska, pues dejaba la puerta abierta a que pudiera ser una nave extraterrestre. Entonces se ve que hay una intencionalidad de no dejar a un lado las respuestas más extraordinarias, porque interesan seguir alimentando esa narrativa que desde el 2017 pues se va engordando poco a poco, y además, insisto, con asuntos que no son arriesgados para las autoridades, porque aunque queden ahí en el limbo de la indefinición, de que no se sabe si son algo terrestre o natural o algo extraterrestre, pero la carga de la prueba tampoco es nada que quite el sueño al que controla, al que controla la información que se está dando a la opinión pública poco a poco. Aquí se ve que ni el Pentágono, ni el Departamento de Defensa, ni los militares, ni el FBI, ni las agencias de inteligencia quieren cerrar el asunto desde el minuto cero. Les interesa que, aunque no lo van a decir de una manera elocuente, de que ellos ven que aquí puede haber algo de origen extraterrestre o algo anómalo, pero saben cómo tocar ciertos hilos a la hora de hacer declaraciones a la prensa para dejarlo todo en el aire, y que, como ha ocurrido con el asunto este de los drones, pues eh, la bola de nieve se vaya haciendo cada vez más grande. La gente haya una histeria, y hay por ahí vídeos de ciudadanos, ya sabemos todo la afición que tiene el norteamericano medio por apretar un gatillo, de disparar incluso a estos drones. ¿Por qué? Porque las autoridades competentes de todo tipo, digo, incluso las estatales, las federales, desde la policía hasta el Departamento de Defensa, no es contundente a la hora de decir, miren, que esto no tiene eh, nada de importancia, o no. Siempre dejan la puerta abierta a todo tipo de explicaciones, incluso aunque después las nieguen, porque decían que muchos de estos drones fue un rumor que surge ahí también, no se sabe muy bien cómo, procedían de una nave nodriza iraní que estaba soltando drones por Estados Unidos con, vete tú a saber, qué aviesas intenciones. Y claro, y todo esto lo que hace es todavía más la paranoia más gorda. Y entonces, insisto, si fuera un episodio, un evento aislado, pero que se va encadenando desde 2017 en una escalera que va increciendo, como digo, desde el tic-tac a los globos espías, de los globos espías a la medusa esta de Oriente Medio, a los ufodrones, y todos parecen que tienen los mismos patrones.
lo sueltan, lo dejan en stand-by. Los que deberían de apagar el fuego, los bomberos, en este caso el Departamento de Defensa, que no tardaría ni 4 días en cerrar todo el tema de las especulaciones, aunque siempre es complicado porque las redes sociales son impredecibles, pero se ve que son bomberos pirómanos. Les gusta echar gasolina al fuego, y aunque no promueven directamente o no señalan directamente ni a los extraterrestres, ni a los seres dimensionales, ni a nada de esto, pero simplemente con su forma de actuar, con esa ambigüedad, pues están abriendo la caja de Pandora. Nosotros nos imaginamos el votante estadounidense, ya sea de un partido o de otro, cómo ve que sus representantes políticos, como sus militares, como sus agencias de seguridad, sus agencias de inteligencia, no son capaces de identificar nada que vuela, nada, ni el tic-tac, ni los globos chinos, que a lo mejor de puertas para adentro sí lo tiene, pero lo que nos interesa es que de cara a la galería son como usted y yo. Después hay un experto en Internet norteamericano muy conocido, Mike West, que realiza una serie de estudios concienzudos y que pone en evidencia a la inteligencia, a los analistas y a los expertos oficiales. ¿Y esto cómo se come? Por un lado, se supone que existe unos medios técnicos súper avanzados, que nadie los ve por ninguna parte, y después un personal cualificado para manejar todo eso, avances técnicos. Y eso, ya os digo, que no se ve por ningún lado. Entonces, una forma de promover, engordar toda esta narrativa es también como la ambigüedad, porque claro, el que está al otro lado de la pantalla lo que piensa es, bueno, pues si el todopoderoso Pentágono, que tiene de todo, satélites, radares, sensores, no es capaz de decirme si esto es un globo sonda, fijaros, un globo sonda o una nave alienígena, es que aquí hay, como digo, insisto, gato encerrado. Fijaros cómo no hace falta decir nada para que el fuego se propague. La gente suma y dice, bueno, ¿esto cómo es posible? Que no hayan sido capaces de filtrar una información y después la solución. Aparte, estamos hablando de que hay, en el caso de los ufodrones, multitud de filmaciones, multitud de fotografías, además sobrevolando espacios aéreos muy restringidos. Se ha sabido hace poco también que hace unos días se observaron drones volando cerca de la base aérea de Wright Patterson, que es una de las bases, como todas, diríamos, pero de alta seguridad, y tuvieron que suspender algunos vuelos. Y cuando se da esta información, se debería de dar la explicación. Cuando se sabe que muchos de estos aeropuertos, si lo tienen los civiles, no lo van a tener los militares, que tienen sus autodefensas contra drones para tumbarlos. Y claro, se excusan a las autoridades, al portavoz de la Casa Blanca, al del Pentágono, que dicen que sí, que la mayoría de filmaciones y todo son objetos convencionales, y con objetos convencionales quieren decir aviones, helicópteros, que bajo esta histeria, bajo el filtro de la paranoia, ya la gente no lo ve como algo normal, ya lo mete en el mismo saco. Pero, como digo, terminan la frase y a continuación dice, bueno, pero hay otro tipo de avistamientos que todavía no hemos solucionado.
no hemos resuelto. Pero claro, la gente ya se agarra al clavo ardiendo y seguimos sumando. Como digo, a mí me parece muy, muy sospechoso que desde 2017 hasta la fecha, pues se van sucediendo estas micro oleadas que tienen una repercusión brutal en redes sociales y que parecen apuntar a que se creen estos infinitos debates, infinitas discusiones, que si son drones, que si son helicópteros, que si son aviones, que si son ovnis, que si son naves alienígenas que se camuflan como si fueran drones, pero lo que nosotros vemos es que casualmente, repito, desde ese kilómetro cero que podríamos situarlo en 2017 con la exclusiva del New York Times, diciendo que el Departamento de Defensa, el Pentágono, se estaba gastando 22 millones de dólares en la investigación del fenómeno ovni, que tiene también sus matices. Ninguna, ninguna de las filtraciones o informaciones derivadas de toda esta controversia, pues ha tenido una carga de alta extrañeza que la gente ya nada más verla diga, ojo, que aquí tenemos a la madre del cordero, por dejar un poco al lado a los gatos, a los pobres. No ha habido una discusión sobre una filmación de una autopsia de un presunto alienígena, ni una fotografía de una nave que se ve que aquello ni es un helicóptero, ni un avión, ni nada manufacturado en la Tierra, ni una filmación que ya, como digo, en su primer visualizado, pues dé la vuelta al mundo. Se dan noticias, se dan informaciones, fotografías, grabaciones que también están como en un limbo que tú las puedes ver con el ojo del creyente en la explicación anómala, extraterrestre, dimensional, etcétera, 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 pero ese mismo documento, esa misma fotografía, esa misma filmación se puede ver con el otro ojo y decir, bueno, eso parece una mota, eso parece un globo de cumpleaños, porque decía incluso que lo de la medusa, mucha tecnología, mucha no, pero había gente que decía, no, esos son números de globo estos que ponen en los cumpleaños que ha salido volando. Para que veáis el baremo de la calidad, de la alta extrañeza que tiene o no tiene todo ese material. Por eso digo que son cartas marcadas, que en ningún momento se les va a escapar de la situación a los que realmente están controlando toda esta narrativa, que yo creo que están siguiendo una hoja de ruta con una serie de intereses que para nada ya tienen que ver con el asunto que a nosotros nos interesa, que es el de los no identificados de pura cepa, los platillos volantes, sino que ya aquí entran cuestiones políticas, entran cuestiones de geoestrategia, cuestiones militares, cuestiones de presupuesto, cuestiones que antes habían pasado desapercibidas para las agencias de inteligencia y para los militares, de que había un aumento de cosas que vuelan por el cielo, pero que por el estigma ovni que ellos mismos habían creado, las autoridades, en este caso sobre todo la USAF, en la década de los 50, 60 y 70, pues hacía que sus propios militares pues no informasen de cierto tipo de avistamientos porque tenían ese temor a que los tildaran de enajenados, de chiflados, de incluso de aficionados a pegarle a la botella mientras están de guardia o están pilotando un avión, y los tiempos han evolucionado y se han dado cuenta de que sí realmente existen aviones no tripulados, aeronaves no convencionales, drones y toda una serie de artilugios que vuelan, que están ahí en el cielo, que no tienen
una forma tampoco convencional, entendiéndola esta como un avión o un helicóptero, que era lo que hasta la fecha, hasta lo que ellos tenían en sus archivos, pues le ocasionaba cualquier tipo de problema. Eso que decían que habían detectado en los 80 y 90 un eco de un avión que ha ingresado en territorio o en espacio aéreo norteamericano o de cualquier país y salían en interceptación. Ahora no, ahora hay mogollón de cosas volando y los norteamericanos con toda esta movida, me refiero a los norteamericanos, a las agencias de inteligencia, sobre todo al Departamento de Defensa y al Pentágono, pues les abrió un poco los ojos de que había muchísima información que no controlaban porque no se informaba y que no tenía nada que ver ni con platillos volantes ni con ovnis, sino que eran vuelos de drones, incluso en cuestiones de seguridad nacional, que podía haber implicadas potencias extranjeras, incluso grupos terroristas, y que podían aprovechar, porque ellos tampoco creo que fueron los instigadores de toda esta movida de los ovnis del Pentágono, pero se subieron al carro, se subieron al tren y lo aprovecharon para sus intereses. Y ahora pues están siguiendo esta dinámica y sabiendo que la persa ovni vende, entre comillas, de que se introduce en redes sociales y en los medios de comunicación de forma brutal y de forma exponencial, pues claro, pues lo están utilizando para sus intereses y ahí nos están volviendo locos porque, como digo, todas estas cuestiones pues van cíclicamente elevando y provocando pues mogollón de repercusiones, de opiniones, de discusiones y mientras se pelean o se pone el foco sobre esto, vete tú a saber por otro lado qué se está cociendo, qué se está ocultando, incluso esto es una estrategia política más vieja que el hilo negro de que mientras se le da carnaza a ciertos medios y la opinión pública está mirando hacia un lado, pues se olvida de otros asuntos que a lo mejor requerirían mayor interés, perdón, y que la gente estuviera ahí dando y molestando a las autoridades, a los políticos y que no, y están aquí con otros asuntos. Ahora el Donald Trump, fijaros que él podía haber echado un poco de, bueno, fíjate que esto parece incompatible, sensatez y Trump, pero podía haber dado ahí un toque de sentido común diciendo, pues fijaros el descontrol que tiene Biden, más sabemos lo bien que se lleva Trump con Biden y con los demócratas, pero sin embargo no ha utilizado esto de forma despectiva, como diciendo, fijaros cómo crean globos sonda a nivel informativo, que es la denominación, cómo crean estos bulos, estas noticias de distracción para que la atención mediática y pública vaya en una dirección y están ocultando pues sus escándalos y más con esto de el hijo de Biden y tal, que no vamos a entrar tampoco en estos terrenos, pero sin embargo Trump dice que algo estarán ocultando. Otro bombero, otro bombero pirómano. Fijaros que aquí se dan circunstancias y claro, aquí los que se frotan las manos son las agencias de inteligencia porque saben que a río revuelto son ganancias no para los pescadores, sino para las agencias de estas oficinas de seguridad, de inteligencia, porque pueden mover hilos, pueden hacer mogollón de historias, pueden enfocarlas a su lado, a su lado, porque se decía incluso que se estaba incitando como a que interviniesen militarmente en Irán, fijaros, echándole la culpa de los ufodrones a los iraníes, pero parece que la cosa en esa vía se han calmado, o eso parece, y por eso digo que hay que tener cuidado porque sobre todo para entrar a fondo en una cuestión hay que ver, hablando de ganancias, cuál puede ser el trofeo
del debate, si el trofeo es una afirmación con dos luces, una roja y una verde, que te digan, sí, sí, eso es una nave alienígena. Yo sigo viendo dos luces. Y claro, si fuera algo que aislado, pues nos quedaríamos un poco como en tierra de nadie. Pero claro, esto es cíclico, se va repitiendo, siempre, insisto, por pesado, informaciones, documentos, supuestas evidencias y pruebas del fenómeno OmniUAP que no tienen ningún peso, no tienen ninguna importancia, porque la gente lo que está esperando ya es el postre. Tanto primer plato, segundo plato, primer plato, segundo plato, primer plato. Quieren ya pasar al postre para que ya se termine la cena. Porque esto es la cena interminable. Nos ponen aparentemente mucho de comer, nos llenan los ojos, pero al final seguimos otra vez que nos ponen el mismo primer plato, el segundo plato, otra vez el primer plato, y nunca llegamos al postre. Y fijaros cómo se van repitiendo esos patrones de las cartas marcadas de ofrecer como, sí, como si fuera una filtración extraordinaria, pero siempre en lo liminal, en la frontera donde tiene un pie en lo extraordinario, pero otro pie en lo terrenal. Y para mí eso no puede ser casualidad, que de todo esto que ha surgido de, de los denominados ovnis del Pentágono no haya nada así espectacular. Fijaros que en el tic-tac llegaron a decir que podían ser incluso las toberas de un avión militar o de lo que fuese, grabado por la parte de frontal desde atrás. Y eso dicho también por los expertos militares. Entonces, se ve que están dando opiniones y valga también la expresión de cuñados. Y claro, esto qué es lo que mueve en el seguidor de estas temáticas, que aquí hay algo, que cómo va a ser posible que un experto civil a través de redes sociales, sobre todo de X, My West, ofrezca informes detallados de movimiento, de desplazamiento, de velocidades, mucho más precisos. No digo que ya que estén acertados o no, porque también esto origina infinitos combates dialécticos, pero se ve que hay trabajo. Pero es que los militares dicen, bueno, esto puede ser un globo, esto puede ser Santa Claus. Ni lo técnico, ni lo técnico, ni lo humano es la impresión que quieren dar. Les permite identificar nada, o sea que alguien puede meterse hasta la Casa Blanca y por el espacio aéreo y llegar allí y sin que los hayan identificado. A lo mejor lo pueden detectar y saber que está ahí si el radar o eso que vuela está a cierta altura y tal, porque también se han cambiado las formas de detectar este tipo de aeronaves, precisamente por todo el escándalo este de la exclusiva del New York Times, pero a la hora de dar una explicación, pues como cualquier hijo de vecino, muchos cursos, mucha tecnología, mucha inteligencia artificial, muchos aparatos, muchos aviones invisibles. Ahora van a sacar nuevo bombardero B2, que dicen que va a ser ya la repera, pero claro, después ven un globo de publicidad, incluso dicen que le dispararon en la famosa esa oleada de los globos espías o globos ovnis o ufoglobos. Le dispararon misiles a un globo meteorológico. ¿Estamos locos? ¿Estamos locos?
Yo creo que incluso en los años 50 la Fuerza Aérea tenía más luces y sabía coger unos prismáticos, que tampoco es una cosa eh, de alta tecnología, y lo miraba, mira, eso es un globo meteorológico, le vamos a lanzar un misil. Y ahora que tenemos, bueno, que tenemos, entre comillas, tienen aviones de estos que son naves espaciales, con lo que había en los años 50. Estos sí son naves espaciales, lo que tiene ahora la Fuerza Aérea, y le tienen que disparar a algo en el aire porque no saben lo que es. ¿Estamos locos? Aquí hay gato encerrado y no es Mineo. Que por cierto, que Mineo tiene una capacidad desde pequeño para esconderse que no lo encuentra nadie. Pero eso es otro asunto. ¿Cómo es posible esto? Esa ambigüedad a la hora, un coronel del NORAD decir, bueno, esto de los globos, yo no ni digo que sí, ni digo que no, que esto los expertos digan si puede ser extraterrestre. Fue más o menos así hilando un poco la memoria de lo que se comentó en aquella fecha. ¿Cómo? Esto no hay por dónde cogerlo. Aquí hay un interés por promover, aunque sea por Bajini, de forma soterrada, mantener la llama de que en Estados Unidos pasa algo. Hay algo que todavía no se explica, que está en el aire, que es un globo, puede ser un globo, puede ser un titán, puede ser una medusa, puede ser un dron, pero que hay cosas que vuelan y que no controlamos, y eso hace falta dinero. ¿Pero dinero para qué? ¿Para que después no puedan dar una explicación? Pues yo creo que el contribuyente, el político honesto, debería pedir explicaciones. De decir, bueno, entonces, todos estos gastos masivos en seguridad que se incrementaron de una forma brutal desde el 11S, y tienen que derribar un globo meteorológico a cañonazo, entre comillas, porque no tienen la pausa que da la tecnología de decir, ojo, que esto es un globo meteorológico, le vamos a dar, y además, globo meteorológico que está legalmente sobrevolando el espacio aéreo tal, y que tiene aquí los permisos. ¿Qué pasa? Que no hay un teléfono tampoco, ni prismático, ni teléfono, ni coordinación. Aquí hay una hoja de ruta que, sin decir que el fenómeno ovni es extraterrestre, no lo dicen abiertamente, incluso cuando oficialmente hace alguna declaración se escapan esas risitas irónicas, como dando a entender que esto no tiene ninguna importancia, pero no lo atajan. Siempre al inicio de todas y cada una de estas polémicas, ahí se suelta, utilizan unas palabras o unas expresiones para mantener el suspense, como toda buena película de intriga, no cerrando de raíz el problema, diciendo, bueno, pues estos son drones, estos son aviones, que la gente ya también está un poquito, pero ¿por qué la gente está en paranoia? Porque no se está apagando el fuego de inicio. Es como si vieran que el bosque está ardiendo y los bomberos se sientan a esperar que eso esté ya abarcando una gran superficie, y es cuando empiezan a decir, no, no os preocupéis, que ya estamos aquí. No, sí, pero ya el fuego no lo para nadie. Así que hay que estar muy atento a todo lo que pueda ocurrir, que yo creo que esto irá como en los otros misterios precedentes, apagándose lentamente, se irán dando explicaciones que convencerán a unos, convencerán a otros, los políticos, algunos se rasgarán las vestiduras diciendo que hay que pedir transparencia, más información, tal y tal, no sé qué, no sé cuánto, y dentro de varios meses, el verano de 2025, pues saldrá otro visitante, alguna otra evidencia, alguna otra información, alguna otra filtración, pero siempre cartas marcadas y nada que ya de entrada, si el debate está a favor
de lo anómalo o lo extraordinario, pues tampoco a nivel, como digo, de impacto social, pues vaya a tambalear los cimientos de todo lo establecido hasta la fecha, que esto del fenómeno ovni, sí, sí, muy misterioso y tal, pero que tampoco hay nada de interés. Aunque esté la NASA, aunque esté ahí el Pentágono, el Departamento de Defensa, que tenga una oficina concreta para investigar todo esto, para estudiar los casos, para centralizar los informes de pilotos que observen cualquier tipo de anomalía en el aire, pero siempre, como digo, que esa línea que se ha marcado desde el 2017, que las informaciones eh, estén siempre fluctuando entre esos dos territorios, un pie en un lado y un pie en otro, unos en un lado y unos en otro. Mientras eso ocurra, no hay ningún tipo de problema. Por lo tanto, habrá que estar atento, que nadie pierda el control de la situación, que esto está perfectamente orquestado y que sigue una directriz desde el 2017 con unos intereses que probablemente, insisto, no tenga nada que ver con el genuino fenómeno ovni. Lo utilizan, como decía Jacques Vallée en el siglo pasado, cuando decía que las agencias de inteligencia no han creado el fenómeno ovni, sino que utilizan las creencias que ha generado todo este tipo de manifestaciones para elaborar sus historietas. Así que habrá que estar al tanto. Nos vemos.